¿En qué invertir a día de hoy? Como muchos sabéis, la situación económica global no es buena y ahora mismo hay muchísima gente que tiene algo de dinero ahorrado y que me pregunta, oye Pedro, ¿dónde invierto este dinero? Las criptomonedas están por los suelos, la bolsa por los suelos, las casas bajando los precios. ¿Dónde debo de invertir mi dinero? ¿Qué pros tiene invertir en cada categoría y qué contras tiene cada categoría? En este vídeo vamos a ver cómo está la situación actual, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y en qué podrías invertir tu dinero, ya digo, sabiendo qué parte buena va a tener cada categoría y qué parte mala va a tener cada una. Pero antes de empezar te quiero pedir como siempre que si te gusta este tipo de vídeos le des un pedazo de like que ayuda muchísimo. Si te quieres suscribir es totalmente gratis y si te quedas con dudas durante el vídeo siempre nos las puedes dejar en los comentarios debajo o nos puedes escribir en Instagram, que está el link en la descripción. Y ya con eso podríamos empezar, pero antes te quiero decir que tenemos nuestra tienda de minería. Si estás buscando equipamiento de minería ya sabéis que está el link en la descripción y que antes de empezar vamos a ver el vídeo de nuestro sponsor. Chainz es una plataforma que te permitirá invertir en criptomonedas, índices, acciones y materias primas. Están regulados en Europa y no solo eso, sino que además tienen su propia tarjeta para que puedas comprar con criptomonedas en cualquier establecimiento. Además de eso, en la plataforma podréis comprar y vender Bitcoin sin comisiones y por esta oferta que están haciendo con nosotros, podréis conseguir 20 euros en Ethereum si comercializáis más de 100 euros en cualquier criptomoneda. ¿Cómo podéis hacerlo? A través del link que está en la descripción. Nos vemos ahí. Vale, pues ya estamos por aquí y como digo, ahora vamos a analizar las diferentes categorías en las que se puede invertir. Y vamos a empezar por la más básica de todas y por la base de todo esto, que va a ser las casas, los bienes raíces. Es decir, comprar una vivienda, que se considera, pues bueno, lo más básico, lo más seguro, sobre todo en España es algo que se tiende a hacer, y vamos a explicar, oye, ¿cuál es el futuro, lo primero, de las bienes raíces? ¿Qué tienen de bueno, qué tienen de malo actualmente? Pues bueno, todo, como ya sabéis, en general, absolutamente todo de lo que vamos a hablar se viene moviendo en base a la inflación. Como ya sabéis, la inflación generalizada está muy alta y como podéis ver aquí, la inflación actualmente estamos esto es en Estados Unidos, pero bueno, en España es parecido, alrededor de un 8,2% anualmente, ¿vale? Todos los datos que voy a sacar son de Estados Unidos porque Estados Unidos mueve primero. Una vez que Estados Unidos se mueve, el resto del mundo suele repetirlo. Es decir, si España ahora mismo tiene la inflación cerca del 9,2, si no me equivoco, pues bueno, siempre acabamos siguiendo a Estados Unidos, por lo general. Entonces, como digo, la inflación está muy alta. ¿Qué provoca que la inflación esté muy alta? Pues bueno, como la inflación está muy alta, eso es algo negativo para la economía y por ello los bancos centrales están tratando de paliarlo. ¿Cómo pueden hacer los bancos centrales para bajar la inflación? Pues bastante simple, subiendo los tipos de interés, ¿vale? Los tipos de interés es el el interés que te dan los bancos centrales de inicio por tu dinero. Normalmente vivíamos en una época, o hemos vivido una época bastante larga, en la cual los tipos de interés eran prácticamente cero. De hecho, podéis ver aquí que desde 2008, desde la gran crisis financiera, los tipos de interés han sido muy bajos. Empezaron a subir en 2017 porque la situación económica no fue buena, de hecho en 2018, y luego, pues bueno, volvieron a bajar por el tema del coronavirus y ahora han vuelto a subir los tipos de interés. De hecho, han pasado en 5 segundos de 0 a 3,25. Entonces, ¿cómo afecta esto a una vivienda? Porque hay mucha gente que dice, vale, sube los tipos de interés, pero ¿cómo afecta eso al mercado de la vivienda? Pues lo voy a enseñar de la forma más simple posible, que es con un Excel de una hipoteca. Y lo voy a poner de forma muy simple. Vamos a decir que el tipo de interés inicial que tú tienes, ¿vale? Es de 1,5%. Es decir, tú coges una hipoteca y tienes que pagar un 1,5% fijo, ¿vale? Tú coges una hipoteca para qué casa te puedes permitir, ¿no? Es decir, si yo tengo un tipo de interés al 1,50 fijo, ¿vale? Y yo pago mensualmente 1.200 euros de alquiler, de hipoteca, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto puede valer la casa que yo me puedo permitir, ¿vale? Si cojo una hipoteca a 20 años, ¿cuánto va a valer esa casa? ¿Yo qué casa me puedo permitir comprar? Pues mira, si cogemos el solver, que básicamente lo que hace es resolver nuestra función, y le ponemos que tenemos que terminar nuestra hipoteca, le podemos decir que cambie la variable de la celda de la casa, es decir, el precio de la casa, y nos diga exactamente cuánto nos podemos permitir. Como podéis ver, si cambiamos eso, podemos ver que nosotros nos podemos permitir una casa de 326.000 euros, pagando 1.200 euros al mes, si el tipo de interés está en el 1,5%. Y como veis, pues bueno, vamos pagando la casa, y cuando llegamos a los 20 años, pues estamos en cero, ¿vale? Lo cual significa que hemos pagado la casa. ¿Qué ocurre? Ahora nos suben los tipos de interés del 1,5 al, vamos a poner 3,5, ¿vale? Vamos a poner que es un salto pequeñito, aunque son más grandes. Recordad, nuestra casa que nos podíamos permitir, nuestra casa de los sueños, era de 326.000 dólares. ¿De cuánto creéis que nos la podemos permitir ahora? Pues bueno, hacemos la misma función y resulta que ahora la casa que nos podemos permitir no es ni más ni menos que de 271.000 dólares. ¿Qué significa esto? Básicamente, si hacemos 271 entre 326, podemos ver que el precio de la casa que nos podemos permitir ha bajado en casi un 17%. ¿Qué significa? Que por narices los precios de las casas van a bajar, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta en el tema de la inversión inmobiliaria
inmobiliaria actualmente, ¿vale? Eso ya se está viendo, y es que de hecho si vemos los índices americanos podemos ver que las casas, bueno, a nivel histórico se han disparado porque seguían subiendo una locura, pero ya están empezando a frenar. Es decir, el precio de las casas, ¿vale? El índice del precio de la vivienda ha empezado ya a bajar de 397 y cada vez están bajando más el precio medio de las casas, lo que significa que la gente está bajando los precios. ¿Por qué están bajando los precios las casas? Pues como digo, porque ya no es tan fácil permitirse una casa tan grande y además eso se junta con el tema de la crisis. Es decir, ahora mismo la economía no crece a los ritmos que crecía antes. De hecho, tenemos por aquí el crecimiento de Estados Unidos, si no me equivoco, y podéis ver que en el GDP, que es el crecimiento literal del país, Estados Unidos estaba creciendo un montón en 2021 y ahora mismo lleva 2 trimestres seguidos negativos, lo que se considera una recesión económica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que invertir en casas ahora mismo puede ser bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque los precios están empezando a bajar, lo cual significa que hay trayectoria para que sigan cayendo. Lo habréis visto todos, que los precios de las casas se han disparado con la pandemia y, pues bueno, ahora es el momento en el que van a empezar a bajar, pero personalmente no creo que hayan bajado todavía del todo. Entonces, invertir en bienes raíces suele ser lo más seguro, pero hay que tener en cuenta que venimos de un mercado que es como si estuviésemos en 2008. Básicamente lo más probable es que empiecen a bajar y que estemos en medio de una bajada, porque aún así los precios siguen estando bastante altos. En el tema de la vivienda hay que tener en cuenta que depende, por supuesto, de la zona, de las, no sé, de las ofertas que encuentres, etcétera, ¿vale? No es lo mismo invertir en España que invertir en Estados Unidos, que invertir en Andorra, que invertir en una región, que invertir en otra región. Es algo muy local y además es bastante activo. Tienes que encontrar el sitio en el que quieres invertir, tienes que encontrar la casa, te tiene que gustar, etcétera, ¿vale? No es algo tan pasivo. Si lo quieres hacer de forma pasiva, lo tienes que hacer con los índices de las casas. Y como digo, esos índices probablemente se van a ver afectados. Es lo que se llaman rates, ¿vale? Los índices rates son índices que se dedican a comprar casas y luego las alquilan y que probablemente ahora se van a ver bastante afectados porque son sobre todo del mercado americano. ¿Qué otros mercados tenemos para invertir, Pedro? Si no invertimos en casas, ¿en dónde podemos invertir? Pues el siguiente mercado más seguro que existe, técnicamente, es el mercado de los bonos. ¿Qué es un bono? Un bono es algo muy simple, ¿vale? Un bono es básicamente deuda que paga un interés. ¿Qué significa esto? Básicamente el Estado necesita dinero porque, como sabéis, los estados son deficitarios porque se dedican a imprimir billetes como unos campeones. Entonces dicen, oye, Paquito, ¿por qué no me das tu dinero y yo a cambio te voy a estar pagando un interés durante X tiempo y luego al final te pago tu bono de vuelta? Esa es la explicación más simple de cómo funciona un bono. Entonces nosotros le damos 100 euros y él todos los meses nos da el 4% de esos 100 euros y luego al final nos da el dinero de vuelta. ¿Qué ocurre con los bonos? Pues bueno, los bonos básicamente normalmente se consideran lo más seguro que hay, ¿vale? El bono al fin y al cabo es un pago fijo, es lo que se llama renta fija, es decir, tú ya sabes lo que te van a pagar. ¿Qué ocurre? Eso es teóricamente, porque el bono tú lo puedes comprar y lo puedes vender a otras personas. Y eso lo que hace es que cambia lo que se llama el yield, es lo que se llama el sobrepar y el underpar y el par en sí, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que los bonos realmente sí que tienen un valor de intercambio, que no es el valor en sí al que te lo han dado. Aunque te lo hayan dado 100 euros, tú puedes comprarlo a 96 o lo puedes vender a 102. ¿Y qué ocurre? Que los bonos ahora mismo está subiendo un montón lo que se considera el yield, ¿vale? El yield es el retorno a la inversión y se basa en el precio. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los bonos han bajado una pasada. Y si veis el índice mundial de bonos, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí, que es de Bloomberg, que es el Global Aggregate, han bajado a niveles de más de 2012, si no me equivoco. Se han pedido una bajada tremenda. Y lo que es el mercado de deuda, que ya digo, es en lo que se mueve la economía, ha pegado una caída increíble. Si tenéis cualquier plan de pensiones, cualquier plan de inversión que tenga parte en bonos, lo habréis notado que es que ha caído muy, pero que muy fuerte, ¿vale? No es una caída normal porque los bonos no suelen comportarse así. ¿Esto qué significa? Que una de las categorías que hasta ahora era la más segura, pues está en serios problemas. De hecho, hemos visto que en Inglaterra hay un montón de fondos de pensiones, porque se mueven con esto de bonos, porque son los más seguros, etcétera, que están en serios problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Otra categoría en la que probablemente no quieras meter tu dinero porque ahora mismo está, pero que muy afectada. Obviamente, al bajar de precio, aumenta el yield, que eso está muy bien, significa que ahora nos dan más por nuestro dinero. Por supuesto, esto va totalmente relacionado con los tipos de interés también, con lo cual es muy interesante, pero hay que tener en cuenta eso, que los bonos están cayendo muchísimo, ¿vale? Entonces, si no podemos invertir en bonos, ¿qué otras zonas podemos invertir? ¿Dónde podemos invertir si no? Pues bueno, lo siguiente lo que podemos invertir es, por supuesto, en la bolsa, en acciones. ¿Qué ocurre con la bolsa? 3/4 partes de lo mismo. La bolsa pegó un subidón durante el famoso post-COVID, ¿vale? El post-2020, y este subidón se debió a la impresión de billetes, básicamente. ¿Qué ocurre? Con el futuro incierto de inflación, con la famosa recesión que hemos comentado antes, que Estados Unidos lleva 2 meses en recesión, el S&P 500 no hace más que bajar, y lleva bajando desde enero. ¿Significa esto ya que ha bajado suficiente? Pues sí y no. Por un lado, es verdad que ha tenido una corrección pues bastante fuerte, es decir, ha pasado de 4.700 puntos, que fue lo máximo que estuvo, a 3.700 puntos básicos, que se llama, y eso es una gran bajada, pero hay una gráfica que os quería enseñar que me parece muy interesante, que es esta de aquí. ¿Qué es esto? Básicamente esto es el S&P 500 Price to Earnings Ratio, ¿vale? ¿Qué es este ratio? Básicamente es el precio del S&P 500 dividido entre las ganancias, los earnings de sus compañías, lo cual significa que básicamente cuánto tiempo
van a necesitar trabajar esas compañías para pagar esas acciones, por así decirlo, ¿vale? Es una forma de medir si estás pagando demasiado por una empresa que produce poco o si estás pagando poco por una empresa que está produciendo mucho y que recuperas tu inversión muy rápido, ¿vale? Es así de simple de entender. ¿Qué ocurre? Como podéis ver, estamos en unos niveles que son aún muy altos, lo cual significa que las acciones están técnicamente muy caras para lo que deberían en el SP500. Pero podemos ver, por ejemplo, que la burbuja que hubo en el año 2000, que esto me parece muy interesante, es la burbuja del internet, pues hubo una caída muy fuerte, pero llegó prácticamente a cero, porque sí es verdad que llegó a cero, pero no llegó a estar barato, por así decirlo, es decir, no llegó a estar por debajo del 0% de los PE ratios, ¿vale? Podéis ver que históricamente, lo que sería la media histórica de este PE ratio, pues sí, en el pasado ha estado barato técnicamente y ahora está más caro. Desde mi punto de vista, tendríamos que tener en cuenta eso, que sí, en la gran crisis financiera, pues sí que bajó por debajo de lo que sería el average histórico, ¿vale? La media histórica, pero no tiene por qué hacerlo de forma directa durante una crisis. Es decir, aquí podéis ver que en el 2021 se quedó cerca, pero no llegó. Sin embargo, en el punto en el que estamos actualmente, seguimos un 30% por encima de la media histórica, lo cual significa que desde luego sigue habiendo espacio para la caída. Personalmente, cuando vemos los gráficos después del COVID y vemos el crecimiento del GDP después del COVID y tenemos en cuenta que la mayor parte de ese crecimiento se debe a impresión de billetes, en el momento que empiezan a subir los tipos de interés, que ya no se imprimen billetes, lo normal sería que volviésemos a un GDP, es decir, la producción por país, que sea más parecida a la época del COVID. Es por eso que yo personalmente creo que llegaremos otra vez a los puntos cercanos a la época pre-COVID, es decir, los 3.300 puntos. Ya digo, esto es una forma de hablar, no es un financial advice, no digo que vayamos a caer, pero es una posibilidad. Entonces, ¿es invertir en bolsa ahora mismo una buena opción? Pues hombre, se puede invertir en bolsa, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que la situación no ha cambiado por ahora hasta que la Fed decida dejar de subir los tipos de interés, porque al final es a lo que nos debemos, y no ha habido ningún cambio que nos diga que vayamos a empezar a subir. Por ejemplo, no hemos llegado a un nivel másico. Y aquí es donde entramos a la parte que más nos gusta a nosotros, que es el tema de las criptomonedas. Como ya sabéis, las criptomonedas han caído todas un montón, ¿vale? En el último año, lo podéis imaginar. Y por supuesto, Bitcoin cayó desde 69.000 a estar ahora mismo en $19.000, que esto es la parte en la que nosotros más nos movemos. ¿Significa esto que Bitcoin ha tocado suelo? ¿Que no puede bajar más? ¿Que ya está en 18.000? Yo personalmente pienso que lo que es las criptomonedas se van a desacoplar. Es decir, normalmente las criptomonedas ahora mismo se estaban moviendo muy parecido, ¿vale? Al SP500, ¿vale? Lo que es la correlación, es decir, cuando se mueve uno un 1%, que el otro se mueva prácticamente igual, estaba muy alto con las criptomonedas últimamente. ¿Por qué? Porque cada vez había más interés, había más gente metida, etcétera, etcétera. Ahora en las criptomonedas cada vez hay menos volumen, por lo que yo creo que ahora mismo las criptomonedas sí que pueden ofrecer un panorama que sea diferente al de las acciones. ¿Por qué? Porque todo el resto de cosas están correlacionadas, es decir, los tipos de interés obviamente afectan también a Bitcoin, no estoy diciendo que no, afectan a la bolsa, afectan a los bonos y afectan a la vivienda, como habéis visto, de forma directa. A Bitcoin también, ¿por qué? Porque cuando se suben los tipos de interés te están dando un 5% por algo que no tiene riesgo, con lo cual la gente tiende a moverse a activos que tienen menos riesgo, como los bonos, ya habéis visto la falta de riesgo, pero bueno, o ese tipo de cosas, ¿vale? Sin embargo, ahora que los tipos de interés están muy altos, pues claro, todo el mundo se está moviendo, como digo, a cosas que no tienen riesgo. Pero, como digo, Bitcoin está teniendo cada vez menos interés. Cuanto menos interés tenga Bitcoin, más se va a decorrelacionar del SP500 y a mí me parece que eso es muy interesante para las criptomonedas porque va a hacer que sean un activo diferente. Ya no es simplemente una acción de muchísimo riesgo para que todos los fondos de inversión decidan pues ir a largo en el SP500 y protegerse con Bitcoin, por poner un ejemplo, sino que va a ser algo diferente, lo que se consideraba antes, por ejemplo, un hedge de la inflación o cualquier otra cosa. Ahora, obviamente, no se lo considera un hedge de la inflación porque no tiene nada que ver, pero eso es algo totalmente diferente que le da a tu portfolio pues una diversidad, que es la idea inicial de las criptomonedas. Entonces, ahora que hemos visto un poco todo, me diréis, vale, Pedro, me has dicho un poco todas las categorías que hay y como todo está fatal, pero no me has dicho qué hay bueno o dónde me puedo meter o dónde no me puedo meter. Pues aquí es donde viene el tema de los puntos positivos y los puntos negativos. Y vamos a verlos uno por uno. En el tema de las casas, como digo, puntos positivos, van a empezar a salir opciones, ¿vale? Para la gente que tiene opción de invertir en bienes inmuebles, van a empezar a salir bienes inmuebles más baratos. En España tardarán más en salir, ¿vale? Porque todo esto que estoy diciendo son datos americanos y ya digo, en Estados Unidos la crisis empezó a finales de 2007, en España empezó a finales de 2008. Tardan las cosas en llegar, tenerlo en cuenta. Esto es algo bueno para personas que viven en España o que viven en Europa y es que las cosas vienen más tarde, entonces podemos preverlas un poco. Entonces, tened en cuenta que eso, va a haber oportunidades de inversión en bienes inmuebles, pero obviamente son muy caras y si lo que quieres hacer es inversión pasiva, que eso es en Estados Unidos, porque casi todos los rates son americanos, la situación no es la mejor, ¿vale? Va a haber posibles entradas o posibles puntos de compra, yo creo, de
dentro de poco, que pueden ser interesantes a nivel informativo, ya digo, esto no es, yo qué sé, no es consejo de inversión, pero bueno, que me parece que va a ocurrir algo de ese estilo que puede generar buenos puntos. En cuanto a los bonos, pues un bono no lo puede comerciar nadie, o sea, yo os lo comento porque me parece interesante, pero no es algo que tú puedas ir y comprar directamente en un broker, ¿vale? El mínimo para comprar un bono son 200.000 euros, lo puedes comprar los que tienen hedge funds, los que tienen fondos de inversión de pensiones, por ejemplo, pero no es algo que puedas comprar tú, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta para entender el resto de cosas y personalmente creo que también van a funcionar pues bastante mal estos años. En cuanto a la bolsa y las criptomonedas, que es algo que sí que puedes hacer tú de forma más simple, de forma más líquida, pues hombre, yo creo que lo más interesante ahora, sinceramente, sería tener una gran mayoría de tu dinero en cash. Sí, hay mucha gente diciendo, Pedro, la inflación está por las nubes, la inflación me va a comer este dinero. Estamos ahora mismo en una inflación del 8% anual. En el momento que la economía empiece realmente a ralentizarse, que es lo más probable, la inflación va a caer mucho. Y este gráfico se me ha olvidado sacarlo, pero se está teniendo en cuenta, o por lo menos en el mercado de bonos se tiene en cuenta que la caída de la inflación podría ser de un 5% en el próximo año. Es decir, que en 2023 estaríamos en un 3% de inflación. Entonces, mi consejo en este vídeo sería, deja de pensar que la inflación te va a comer tu dinero a día de hoy de esa forma tan agresiva, porque ¿qué prefieres? ¿Perder un 8% o perder lo que ha perdido Bitcoin desde enero de este año? Yo creo que está bastante claro que lo mejor sería esperar un poco a que el polvo toque el suelo y luego ya ir eligiendo categorías. Hay un montón de gente, un montón de youtubers diciendo, no, ahora es un gran momento para comprar Bitcoin, no, es un gran momento para entrar en bolsa. Lo mejor, personalmente, es siempre entrar poquito a poco e ir invirtiendo de forma sistemática, pero no hay ningún problema por esperar a ver que el mercado cambie de tendencia. Si por ejemplo vemos el S&P 500, como digo, o Bitcoin, es que solo van para abajo, es que no ha habido nada que nos indique que vaya a dejar de bajar a nivel técnico o a nivel fundamental, es decir, las condiciones siguen siendo una mierda, las cosas como son. Entonces, yo personalmente creo que ahora mismo el mayor punto positivo que tienen la bolsa y las criptomonedas es, uno, que han bajado de precio, es decir, que ya están algo más baratos, por así decirlo, y dos, en el caso de las criptomonedas, que están empezando a decorrelacionarse, ¿vale? Eso sería el punto positivo. Punto negativo, todavía pueden seguir cayendo más y la correlación de Bitcoin sigue estando todavía algo alta. Es por ello que yo, aún así, probablemente me esperaría un poco a ver eso, que ha habido un cambio real. En criptomonedas, ya sabéis que yo personalmente me gusta el tema de ir invirtiendo un poco todos los meses en X proyectos que me gusta, pero es una inversión más activa, ¿vale? Aquí estoy hablando un poco de inversión pasiva, no de algo que vaya a estar todos los días buscando acciones. Eso lo podría hacer, pero es un poco diferente. Y con eso tendríamos una imagen global. Es decir, está todo en los suelos, pero eso no significa que se vaya a quedar ahí. Y es por eso por lo que tenemos que ir viendo cómo se mueven las diferentes categorías para elegir dónde queremos invertir más. Ya sabéis que lo que siempre mejora todo es la diversificación, es decir, es tener los huevos en diferentes bolsas, ¿vale? No tener todos los huevos en la misma bolsa, por supuesto, y que eso es lo que siempre va a mejorar nuestro portfolio y sobre todo tener en cuenta que esta situación económica que estamos viviendo probablemente dure un año o incluso 2 años. Entonces lo que hay que hacer es simple y llanamente esperar a que todo pase y en el largo plazo sí que podremos ver los buenos resultados. En cualquier caso, si os ha gustado este vídeo, que ya sabéis que es de un estilo un poco diferente, quiero meter más temas financieros globales, ya no solo de criptomonedas, seguiremos con cripto, seguiremos con minería, pero quiero meter un poco de todo porque es lo que yo he estudiado. Por favor, dale un like, de verdad que me haría mucha ilusión. Si quieres más vídeos como este, por supuesto te puedes suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!